Mi hermana mayor llegó al funeral exigiendo su herencia. Se rió en mi cara cuando recibí la vieja casona y ella la empresa. Disfruta tu mugre, hermanita, me dijo. Pero ella no leyó la cláusula final. Ni vio el tesoro oculto bajo el piso. El calor en la iglesia de San Francisco esa tarde de agosto era sofocante, un calor húmedo y pegajoso que hacía que la ropa negra se adhiriera a la piel como una segunda capa de luto. Sin embargo, no era el clima lo que me dificultaba respirar. Era la hipocresía. Se sentía tan densa en el aire, mezclada con el olor dulzón y nauseabundo de los cientos de arreglos florales de nardos y lirios, que casi podía saborearla en la parte posterior de mi garganta. Yo estaba sentada en la primera fila, justo frente al ataúd de caoba barnizada. Mis manos, entrelazadas sobre mi regazo, no paraban de temblar. Eran manos ásperas, manos de trabajadora, con las uñas cortas y limpias, pero con esa sequedad permanente que deja el manejo constante de disolventes y madera. Contrastaban violentamente con el terciopelo rojo del reclinatorio. A mi alrededor, el murmullo de la alta sociedad de la ciudad sonaba como un enjambre de abejas, un zumbido constante de condolencias vacías y chismes disimulados detrás de abanicos negros. Pobre don Rogelio, tan bueno que era, susurró una tía lejana a mis espaldas. Sí, una lástima. Pero bueno, al menos dejó el negocio en manos de Fabiola. Esa niña tiene porte, tiene mundo, respondió otra voz. ¿Y la otra? ¿La rarita? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Marisol. ¿Qué hará ahora? Seguro seguirá manchándose de aserrín en ese tallercito suyo. Apreté los dientes, clavando la mirada en el crucifijo dorado sobre la caja. La otra. La rarita. Esos habían sido mis nombres durante 32 años. No Marisol, la restauradora experta que había devuelto la vida a los retablos de la catedral. No Marisol, la hija que pasó las últimas 180 noches durmiendo en un sillón incomodísimo al lado de la cama de hospital de papá, limpiando sus vómitos y escuchando sus miedos nocturnos. Solo, la otra. Mi padre, don Rogelio, había sido un hombre de contrastes. Duro como el acero en los negocios, construyendo Transportes Rogelio, desde la nada hasta convertirlo en un imperio logístico en el centro de México. Pero en casa, había sido un hombre silencioso, casi derrotado por la personalidad arrolladora de mi madre, doña Lourdes, y por los caprichos de mi hermana mayor, Fabiola. Miré el reloj. La misa había empezado hace 20 minutos. Fabiola aún no llegaba. Mamá estaba a mi lado, llorando con una elegancia ensayada. Llevaba un velo de encaje negro que cubría su rostro perfectamente maquillado. Cada cierto tiempo, soltaba un sollozo sonoro, justo cuando alguien importante pasaba a darnos el pésame. ¿Dónde está tu hermana?, siseó mamá por lo bajo, pellizcándome el brazo sin dejar de sonreírle al alcalde que pasaba frente a nosotras. ¿La llamaste? Esto es una vergüenza, Marisol. Todo el mundo está mirando el asiento vacío. La llamé 3 veces, mamá, respondí en un susurro, sintiendo el ardor del pellizco. Dijo que estaba en camino. Tenía una crisis de vestuario. Pobrecita, suspiró mamá, soltándome. Es que ella siente las cosas muy profundo. Seguro está destrozada y no encuentra qué ponerse para honrar a su padre. Casi me río. Una risa amarga y dolorosa. Fabiola no estaba destrozada. Fabiola estaba probablemente eligiendo qué filtro de Instagram combinaba mejor con el concepto de hija doliente heredera. Fue entonces cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, dejando entrar un rayo de luz cegador y el sonido del tráfico de la avenida. Y allí estaba ella. Fabiola entró no como una hija en duelo, sino como una celebridad llegando a una alfombra roja. Llevaba un vestido negro ceñido al cuerpo, de una marca italiana que costaba más de lo que yo ganaba en un año, y unos tacones de aguja que resonaban clac 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 contra el piso de piedra antigua de la iglesia, rompiendo la solemnidad del momento. Llevaba gafas de sol enormes, aunque estábamos en interiores. Caminó por el pasillo central, ignorando al sacerdote que había detenido su homilía. Se detuvo un momento para saludar de beso en la mejilla al presidente de la Cámara de Comercio,
luego le tocó el hombro a un socio inversor, y finalmente, llegó a la primera fila. Se dejó caer en el banco a mi lado, exhalando un suspiro dramático que olía a chicle de menta y a un perfume floral excesivamente caro. Dios mío, qué tráfico, susurró, lo suficientemente alto para que las 3 filas de atrás la escucharan. Se bajó las gafas de sol, revelando unos ojos sin una sola pizca de enrojecimiento. ¿Ya casi terminan? Tengo una cita para un facial a las 5 y necesito estar presentable para la recepción. Sentí que la sangre me hervía. Miré el ataúd de papá. Él odiaba la impuntualidad. Odiaba la falta de respeto. Y su princesa acababa de insultar su memoria frente a todos. Es el funeral de papá, Fabiola, le dije, con la voz temblando de rabia contenida. ¿Podrías al menos fingir que te importa? Ella me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos planos y mi vestido sencillo que había comprado en una tienda departamental hacía 3 años. Ay, Marisol, no seas naca, me soltó con desdén. El duelo se lleva en el corazón, no en el reloj. Además, papá hubiera querido que yo me viera espectacular. Yo soy la cara de la familia ahora. Tú, bueno, tú eres tú. Alguien tiene que verse bien para las fotos de la prensa. Mamá le tomó la mano a Fabiola y se la besó. Llegaste, mi vida. Tu padre estaría feliz de verte tan hermosa. Me volví hacia el altar, sintiendo como las lágrimas de impotencia me picaban en los ojos. No lloraba por la muerte de papá en ese momento, lloraba por su vida. Lloraba porque sabía que él había visto esto. Él sabía exactamente quiénes eran ellas. Y me preguntaba, con un dolor sordo en el pecho, si él también me había visto a mí, o si yo había sido tan invisible para él como lo era para el resto del mundo. La misa terminó. El ataúd fue llevado al cementerio. Y mientras veíamos descender la caja a la tierra fría, Fabiola ya estaba hablando por teléfono, organizando la fiesta de celebración de vida, que sería esa noche. Una fiesta a la que yo sabía que no pertenecería. Pero lo que no sabía era que el verdadero golpe, la verdadera humillación, aún estaba por llegar en la oficina del notario. 3 días después del entierro, la atmósfera en la sala de juntas del bufete, Méndez y Asociados, era tan tensa que podría haberse cortado con uno de mis formones. La oficina era un espacio antiguo, revestido de paneles de roble oscuro que olían a cera vieja y a tabaco rancio, un recordatorio de una época en la que los tratos se cerraban con un apretón de manos y una copa de brandy. El licenciado Méndez, un hombre de 70 años con un bigote canoso impecable y manos manchadas por la edad, estaba sentado a la cabecera de la inmensa mesa de caoba. Papá confiaba en él más que en nadie. Méndez había redactado cada contrato, cada fusión y cada documento legal de la vida de don Rogelio. Sus ojos, pequeños y agudos detrás de unas gafas de montura dorada, nos escaneaban a las 3 mujeres sentadas frente a él. Fabiola ocupaba la silla central, por supuesto. Llevaba un traje sastre blanco impecable, una elección audaz para alguien que supuestamente estaba de luto, pero que gritaba, mujer de negocios moderna. No paraba de golpear la mesa con sus uñas acrílicas recién hechas, un tac-tac-tac impaciente y rítmico. Mamá estaba a su derecha, mirando a Fabiola con adoración, como si estuviera presenciando la coronación de una reina. Y yo estaba sentada en el extremo izquierdo, lo más lejos posible, sintiéndome pequeña en la inmensa silla de cuero. Bien, carraspeó el licenciado Méndez, ajustándose las gafas. Procederemos a la lectura del testamento del señor Rogelio Álvarez. Abrió una carpeta de cuero repujado y extrajo un documento sellado. El sonido del papel crujiendo fue lo único que se escuchó en la sala. Yo, Rogelio Álvarez, estando en pleno uso de mis facultades mentales, comenzó la voz monótona del abogado. Las cláusulas legales se sucedieron, aburridas y predecibles, hasta que llegamos a la distribución de bienes. Fabiola se enderezó, inclinándose hacia adelante como un depredador que huele sangre. A mi esposa, Lourdes, le dejo el fideicomiso vitalicio que asegurará su manutención mensual, así como la casa familiar en la colonia Jardines del Pedregal. Mamá asintió, satisfecha. Gracias a Dios, Rogelio siempre fue un buen proveedor, murmuró, sacando un pañuelo para secarse una lágrima inexistente.
A mi hija mayor, Fabiola, continuó Méndez, y vi cómo los ojos de mi hermana brillaban con codicia. Le lego la totalidad de las acciones de Transportes Rogelio S.A.D.C.B., incluyendo la flota de 150 camiones, los contratos vigentes de logística, y los almacenes en la zona industrial. Asimismo, le lego el departamento Penthouse en la Torre Altus de Santa Fe. Fabiola soltó un grito ahogado y golpeó la mesa con las palmas. Sí. Lo sabía, exclamó, girándose hacia mamá. Papá sabía que yo era la única con la visión para esto. Voy a convertir esa empresa de camiones viejos en un imperio digital. Voy a ser la CEO del año. Mamá la abrazó. Te lo mereces, mi reina. Siempre fuiste su orgullo. El abogado Méndez esperó a que terminaran de celebrar. Luego, giró su cabeza lentamente hacia mí. Su expresión se suavizó, solo un poco. Había una especie de lástima en sus ojos que me heló la sangre. Y a mi hija menor, Marisol, leyó. El silencio regresó. Fabiola dejó de sonreír y me miró con una ceja levantada, esperando escuchar qué migajas me habían tocado. A Marisol le lego la propiedad conocida como La Finca Vieja, en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato, incluyendo el terreno circundante y todo el contenido que se encuentre dentro de los muros de la casa principal al momento de mi muerte. Hubo una pausa de 2 segundos. Y entonces, la risa estalló. Fue una carcajada cruel, aguda, que salió de la garganta de Fabiola como un proyectil. Se echó hacia atrás en la silla, riéndose tan fuerte que tuvo que agarrarse el estómago. ¿La finca vieja?, logró decir entre risas. ¿Hablas en serio? ¿Esa ruina? Pero si papá no iba ahí desde hace 20 años. Es básicamente un nido de ratas y escombros. Me quedé petrificada. Sabía de qué propiedad hablaban. Era la casa donde papá había nacido, una antigua casona colonial que había pertenecido a sus abuelos. Pero estaba abandonada. Papá siempre decía que era un pozo de dinero, que estaba demasiado lejos, que se estaba cayendo a pedazos. Marisol, dijo Fabiola, limpiándose las lágrimas de risa, mirándome con un desprecio absoluto. Ay, hermanita, esto es poético. A mí me deja el imperio millonario, la joya de la corona. Y a ti te deja, basura. Literalmente te dejó una pila de piedras viejas. Bueno, supongo que combina contigo. A ti te gusta eso de juntar cosas rotas, ¿no? Mamá me puso una mano en el hombro, pero su toque no era de consuelo. Mija, no te lo tomes a mal. Tu padre era un hombre práctico. Sabía que Fabiola necesita recursos para mantener el estatus de la familia. Tú eres más sencilla. Quizás puedas vender el terreno por unos pesos. Te serviría para comprarte ropa decente, qué buena falta te hace. Sentí un nudo en la garganta tan grande que no podía tragar. No era por el dinero. Nunca me había importado el dinero. Era el mensaje. El mensaje claro y rotundo de papá: Fabiola es el futuro. Tú eres el pasado olvidado. Miré al licenciado Méndez, buscando alguna explicación. Él me sostuvo la mirada. Por un segundo, vi un brillo extraño en sus ojos, un destello casi imperceptible. Carraspeó de nuevo. Señorita Marisol, dijo con voz formal. Aquí están las llaves y las escrituras. Su padre dejó instrucciones específicas de que usted tome posesión inmediata. Dijo que, confiaba en que usted sabría qué hacer. Tomé el pesado juego de llaves oxidadas. El metal frío en mi mano se sintió real, pesado. ¿Confiar en ella?, se burló Fabiola, levantándose y alisando su traje blanco. Papá ya estaba senil al final. Pero bueno, mejor para mí. Vámonos, mamá. Tengo que ir a las oficinas centrales. Voy a despedir al gerente de finanzas, ese tipo me cae mal, usa corbatas horribles. Felicidades, Marisol, me dijo mamá con un tono condescendiente antes de salir tras su hija dorada. No nos llames para pedir dinero para las reparaciones, ¿eh? Cada quien con lo suyo.
La puerta se cerró tras ellas, dejándome sola con el abogado y el olor a tabaco viejo. Licenciado, susurré, mi voz apenas audible. ¿Por qué? Yo fui la que lo cuidó. Yo fui la que estuvo ahí. El abogado Méndez cerró su carpeta lentamente. Se quitó las gafas y me miró con una intensidad que me sorprendió. Marisol, dijo suavemente. Tu padre no estaba senil. Tu padre era el hombre más astuto que he conocido. Y conocía a sus hijas mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas. Se inclinó hacia adelante. A veces, lo que parece un castigo es una prueba. Y lo que parece una bendición, es una maldición disfrazada. Ve a la casa. Ve pronto. Salí de la oficina con las llaves apretadas en mi puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. No iba a llorar. No les daría el gusto. Si papá me había dejado una ruina, entonces viviría en esa ruina. Pero lo haría a mi manera. Conduje mi vieja camioneta pick-up, cargada con todas mis herramientas de carpintería y mis pocas pertenencias, hacia el estado de Guanajuato. El viaje duró 4 horas, 4 horas de silencio en las que mi mente repasaba cada insulto, cada risa, cada gesto de desprecio de mi familia. Llegué a la finca vieja, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que hacía que las sombras de los cactus se alargaran como dedos esqueléticos sobre la tierra seca. El camino de entrada era de tierra y estaba lleno de baches tan profundos que temí romper el eje de mi camioneta. Cuando finalmente vi la casa, detuve el motor y me quedé mirando a través del parabrisas sucio. El corazón se me cayó a los pies. Fabiola se había quedado corta. No era una ruina, era un cadáver arquitectónico. La estructura principal, una casona del siglo XIX que alguna vez debió ser majestuosa, estaba siendo devorada por el tiempo. El techo del ala oeste había colapsado, dejando vigas podridas apuntando al cielo como costillas rotas. Las paredes exteriores, alguna vez blancas, estaban manchadas de moho negro y grietas que parecían venas enfermas. La maleza había crecido tanto que cubría la mitad de las ventanas de la planta baja. Bienvenida a casa, Marisol, me dije a mí misma, con un sarcasmo que escondía el terror que sentía. Bajé del auto. El silencio del lugar era absoluto, solo roto por el zumbido de las cigarras. Empujé la puerta principal. La madera gimió, un sonido agónico de bisagras oxidadas que no se habían movido en décadas. El interior olía a encierro, a tierra húmeda y a excremento de murciélago. Encendí mi linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un vestíbulo lleno de polvo y telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. Había muebles cubiertos con sábanas grises, inmóviles como fantasmas esperando juicio. Esa primera noche fue la prueba más dura de mi vida. No me atreví a dormir en ninguna de las habitaciones, temía que el techo se viniera abajo o que hubiera alacranes en las camas. Limpié un rincón en la sala principal, cerca de la chimenea, verifiqué que no hubiera grietas estructurales graves encima de mí, y tendí mi saco de dormir en el suelo. Hacía frío. Un frío seco que calaba los huesos. Escuchaba ruidos en la oscuridad, el corretear de ratas dentro de las paredes, el ulular del viento colándose por las ventanas rotas. Me abracé a mí misma, temblando no solo de frío, sino de soledad. Pensé en Fabiola, durmiendo en su penthouse con sábanas de seda egipcia. Pensé en mamá, en su casa segura y cálida. ¿Por qué, papá?, le pregunté a la oscuridad. ¿Por qué me odiabas tanto? Pero a la mañana siguiente, con la luz del sol entrando a raudales por los huecos del techo, algo cambió. Me levanté, me sacudí el polvo y miré a mi alrededor, no como la hija desheredada, sino como la restauradora profesional que era. Empecé a caminar por la casa, tocando las paredes, raspando la suciedad con mis uñas. Y entonces, la casa empezó a hablarme. Debajo de la capa de mugre del piso, descubrí baldosas de barro original, hechas a mano, perfectamente conservadas. Al raspar la pintura descascarada de las vigas del techo que aún estaban en pie, encontré madera de mezquite y cedro rojo, maderas preciosas que hoy en día eran casi imposibles de conseguir. Los herrajes de las puertas, aunque oxidados,
eran de hierro forjado artesanal de una calidad exquisita. Esta casa no era basura. Era una joya cubierta de barro. Era como yo, sucia por fuera, ignorada, pero con una estructura sólida y valiosa por dentro. Te voy a arreglar, le susurré a la pared. Vamos a demostrarles a todos que se equivocaron. Los siguientes 3 meses fueron un infierno físico, pero un bálsamo para mi alma. Trabajé como una bestia. Me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta que mis músculos gritaban de dolor. Mis manos se llenaron de cortes, mi piel se quemó bajo el sol, perdí peso por comer solo frijoles y tortillas, pero nunca me había sentido más viva. Sin embargo, el dinero se acababa. Mis ahorros se esfumaban en materiales básicos, cemento, cal, vigas de refuerzo. Llegó un punto en el que tuve que elegir entre comprar comida o comprar barniz para proteger la madera expuesta. Compré el barniz. Una tarde, mi celular sonó. Era Fabiola. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Qué onda, Cenicienta? Su voz sonaba estridente, con música fuerte de fondo. Parecía borracha. ¿Cómo va el castillo de las ratas? Estoy trabajando, Fabiola. ¿Qué quieres? Ay, qué humor. Solo llamaba para contarte que acabo de comprarme un Porsche. Rojo fuego. Combina con mis labios. La empresa va, increíble. Bueno, tuve que despedir a un par de viejos inútiles en contabilidad que decían que estábamos gastando mucho, pero, ¿qué saben ellos de imagen corporativa? La imagen lo es todo, güey. Ten cuidado, Fabiola, le advertí, sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. Esos contadores llevaban años con papá. Sabían cómo manejar el flujo de efectivo. Ay, cállate. Tú siempre tan miedosa, tan pequeña. Por eso papá me eligió a mí. Disfruta tu polvo, hermanita. Bye. Colgó. Miré el teléfono con rabia y lo arrojé sobre una pila de sacos de cemento. La rabia me dio energía. Agarré mi cincel y mi martillo y me dirigí al estudio de papá, la única habitación que aún no había tocado. Necesitaba golpear algo. El estudio tenía una pared cubierta con un mural de azulejos antiguos de Talavera. Representaba la escena de Don Quijote atacando los molinos de viento. Papá amaba esa historia. Decía que solo los locos creían que podían cambiar el mundo. Empecé a picar el yeso podrido alrededor del mural para consolidarlo. Golpeé con fuerza, descargando mi frustración. Golpe. Fabiola. Golpe. Mamá. Golpe. Papá. De repente, el sonido cambió. No sonaba a piedra sólida. Sonaba hueco. Metálico. Me detuve. Golpeé de nuevo con el mango del cincel sobre el azulejo donde estaba pintado el escudo de Don Quijote. El corazón se me aceleró. Acerqué la linterna. La lechada alrededor de ese grupo de azulejos era de un tono ligeramente distinto. Con manos temblorosas, metí la punta del cincel en la junta y hice palanca. Los azulejos cedieron, no estaban pegados al muro, sino montados sobre una pequeña puerta batiente. El panel cayó, revelando un hueco oscuro en la pared de adobe de 1 metro de espesor. Y dentro del hueco, había una caja fuerte de hierro gris, antigua y pesada. Me quedé mirando la caja fuerte como si fuera una bomba a punto de estallar. El polvo flotaba en el haz de luz de mi linterna, bailando lentamente. Mi respiración era lo único que se escuchaba en la habitación. Era una caja fuerte marca Mosler, de esas antiguas que se usaban en los bancos a principios del siglo XX. Tenía un dial de combinación mecánica. No había llaves, no había electrónica. Solo números. Mis manos sudaban. ¿Cuál sería la combinación? Papá era un hombre de hábitos, pero también de secretos. Probé su fecha de nacimiento. Nada. La fecha de su boda con mamá. El dial giró, pero la manija no cedió. Probé el cumpleaños de Fabiola. Nada.
Me senté en el suelo, frustrada, cubierta de polvo blanco. Cerré los ojos y traté de pensar como él. Don Quijote. El mural no era una coincidencia. Papá siempre me leía ese libro cuando era niña, antes de que Fabiola se convirtiera en el centro de su universo. Recordé una frase que siempre subrayaba: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. La libertad. El año de la independencia de México. 1810, probé. 18 de octubre del 21, nada. Entonces, recordé algo más personal. El día que me gradué de la escuela de restauración. Papá no fue a la ceremonia porque mamá tuvo una migraña y él tuvo que quedarse con ella. Pero esa noche, cuando llegué a casa, encontré una pequeña nota en mi almohada: hoy empiezas a construir tu propio mundo. Estoy orgulloso. 24 de junio. Era una fecha insignificante para el mundo, pero era el día que él reconoció mi vocación. Probé, 24 de junio del 15. El dial hizo un clic metálico, pesado y satisfactorio. Giré la manija. Los pernos de acero se retrajeron con un gemido de aceite viejo. La puerta se abrió. El interior olía a papel viejo y a metal. Metí la mano, temblando incontrolablemente. Lo primero que saqué fue una caja de madera de cedro, pesada, exquisitamente tallada. La puse en el suelo. Luego, un sobremanila grueso, sellado con lacre rojo. Y finalmente, un tubo de planos arquitectónicos. Abrí la caja de madera primero. El brillo dorado que emanó de ella casi me ciega. Eran monedas. Monedas de oro grandes y pesadas. Centenarios. Conté una por una. 50 monedas. 50 centenarios de oro puro. Hice el cálculo mental rápido: con el precio actual del oro, cada una valía cerca de 50,000 pesos. Eran 2,5 millones de pesos en oro líquido. Me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Con esto podía arreglar el techo. Podía poner electricidad. Podía comer algo más que frijoles. Pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué no dejarlo en el banco? Entonces abrí el sobremanila. Había una carta escrita a mano, con la caligrafía angulosa y firme de papá, y un fajo de documentos legales con sellos oficiales del gobierno federal y del registro agrario. Tomé la carta. El papel temblaba en mis manos. Hija mía, mi querida Marisol, empezaba. Si estás leyendo esto, es porque has tenido la paciencia y la curiosidad de mirar detrás de la superficie. Has hecho lo que Fabiola nunca haría: ensuciarte las manos para encontrar la verdad. Perdóname. Perdóname por todos los años en que te sentiste menos. No fue por falta de amor, sino por exceso de miedo. Tu madre y tu hermana, ellas aman el brillo, pero no entienden el valor. Sabía que si les dejaba dinero en efectivo, lo gastarían en un año. Si les dejaba la empresa, la pondrían en riesgo por su vanidad. A Fabiola le dejé la empresa como una prueba final. Le di el barco para ver si aprendía a navegar o si lo hundía. Temo saber la respuesta, pero tenía que darle la oportunidad. A ti te dejé esta casa porque tú tienes el don de la reconstrucción. Pero la casa es solo el cascarón. El verdadero regalo está en los documentos adjuntos. Hace 15 años, compré las 100 hectáreas de tierra árida y rocosa que rodean esta finca. Todos me llamaron loco. Dijeron que era tierra muerta. Pero tengo un viejo amigo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el tubo encontrarás los planos del nuevo proyecto federal, Corredor Turístico del Bajío. El próximo año, el gobierno anunciará la construcción de una autopista de cuota que conectará San Miguel directamente con el aeropuerto internacional. Y justo aquí, en nuestras tierras inútiles, se proyecta la construcción de un parador turístico y un hotel de lujo. Estas escrituras están a tu nombre desde hace años. Cuando el decreto se haga oficial, esta tierra valdrá 50 veces más que mi empresa entera. El oro es para que aguantes hasta entonces. Restaura la casa.
Hazla brillar. Y cuando los lobos vengan, y vendrán, recuerda que tú eres la dueña del terreno donde pisan. Te quiero, mi niña callada. Tú siempre fuiste la fuerte. Papá. Lloré. Lloré hasta que no me quedó aire en los pulmones. Me abracé a la carta, manchándola con mis lágrimas y el polvo de mis mejillas. No lloraba por la fortuna. Lloraba porque, por primera vez en mi vida, me sentía vista. Mi padre no me había olvidado. Me había estado protegiendo. Había estado jugando un juego largo, de décadas, para asegurar mi futuro lejos de las garras de mi hermana. Guardé el secreto. Nadie podía saberlo. Ni siquiera mamá. Especialmente no mamá. A la mañana siguiente, tomé 2 de los centenarios y fui al pueblo. Los vendí en una casa de empeño de confianza. Con el dinero en efectivo, contraté a don Anselmo, el viejo gerente que Fabiola había despedido. Él conocía a los mejores albañiles de la región, hombres viejos que sabían trabajar el adobe y la cantera. ¿Quiere restaurarla, niña?, me preguntó Anselmo, mirando la ruina con escepticismo. No, don Anselmo, le respondí, mirando la fachada con ojos nuevos. Vamos a renacerla. Durante los siguientes 6 meses, la transformación fue milagrosa. Pero no fue magia, fue sudor. Fue levantarme a las 4 de la mañana para supervisar la mezcla de las calorías. Fue aprender a instalar tuberías de cobre. Fue lijar cada viga del techo hasta que la madera brillara como el fuego. Mientras, la finca vieja se convertía en la hacienda El Renacer, una fortaleza de belleza y solidez, el mundo de Fabiola se desmoronaba. Don Anselmo me traía noticias cada semana. Es un desastre, patrona, me decía mientras tomábamos café de olla en el portal recién techado. Su hermana cambió el logo de la empresa por uno rosado. Gastó millones en redecorar las oficinas. Pero no paga el mantenimiento de los camiones. 2 se desvielaron en la carretera la semana pasada. Los choferes están renunciando. Y se rumorea que está pidiendo préstamos a gente peligrosa para mantener su estilo de vida. Yo escuchaba y asentía, sintiendo una mezcla de tristeza y de inevitable justicia. El reloj estaba corriendo. El decreto gubernamental sobre la autopista se publicaría en un mes. Y sabía que, cuando el dinero de Fabiola se acabara, ella vendría a buscarme. No tuve que esperar mucho. Un martes por la tarde, vi una nube de polvo acercándose por el camino. Era el Mercedes convertible de Fabiola. Pero ya no brillaba. Estaba sucio, y el motor sonaba mal. Llegó el momento. Observé su llegada desde el balcón principal de la planta alta, oculta tras las cortinas de lino blanco que acababa de instalar. La escena era patética y reveladora. Fabiola conducía, pero sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que podía ver la tensión en sus hombros desde aquí. Mamá iba en el asiento del copiloto, pero no tenía esa postura altiva de siempre, estaba encorvada, parecida a una anciana asustada. El coche se detuvo frente al portón de hierro forjado, ahora restaurado y pintado de un negro mate elegante, flanqueado por 2 muros de piedra cubiertos de bugambilias en flor. Bajaron del auto. Esperaban ver escombros. Esperaban ver a su hermana fracasada viviendo en la miseria. Lo que vieron las dejó paralizadas. La hacienda se alzaba ante ellas como un sueño dorado. Las paredes habían sido repelladas con una técnica ancestral de pigmentos naturales, brillando en un tono ocre cálido bajo el sol de la tarde. El techo era nuevo, de tejas rojas impecables. El jardín delantero, antes un matorral de espinas, era ahora un diseño geométrico de lavanda, romero y agaves azules, con una fuente central de cantera que borboteaba agua cristalina. Dios mío, escuché exclamar a mamá, llevándose una mano al pecho. Fabiola se quitó las gafas de sol. Sus ojos escaneaban la propiedad no con admiración, sino con un cálculo frenético. No veía belleza, veía dinero. Veía un salvavidas. Bajé las escaleras de cantera con calma. Llevaba unos jeans de trabajo, botas de seguridad y una camisa blanca sencilla arremangada hasta los codos.
No tenía joyas, no tenía maquillaje. No necesitaba disfrazarme. Esta era mi casa, mi tierra, y yo era su guardiana. Abrí el portón. Hola, mamá. Hola, Fabiola, dije, mi voz tranquila y firme. Mireya, digo, Marisol, tartamudeó Fabiola, usando mi nombre por primera vez en años sin un tono de burla. ¿Qué hiciste? ¿De dónde sacaste dinero para esto? ¿Te metiste en cosas chuecas? Dime que no lavaste dinero de narcos, porque eso nos mancharía a todos. Hasta en su asombro, buscaba la manera de insultarme. Trabajo, Fabiola, respondí, cruzándome de brazos. Se llama trabajo. Y saber administrar recursos. Pasen. Las guié hacia la sala principal. El interior era fresco y olía a lavanda y cera de abejas. Los muebles que ellas pensaron que eran basura habían sido restaurados. El viejo sofá Chesterfield de cuero estaba hidratado y brillante. La mesa de centro era una puerta antigua reciclada. Todo gritaba buen gusto y autenticidad. Se sentaron en el borde del sofá, incómodas, como si temieran ensuciar la perfección. Bueno, dijo mamá, tratando de recuperar su tono de matriarca, aunque le temblaban las manos. Veo que te ha ido, bien. Tu padre estaría sorprendido. Pero bueno, a lo que vinimos. La familia es lo primero, Marisol. ¿La familia es lo primero?, repetí, sirviéndome un vaso de agua sin ofrecerles nada. ¿Cómo cuando me dejaron sola en el hospital? ¿O cómo cuando se burlaron de mí en la lectura del testamento? ¡Ay, supera eso!, estalló Fabiola, poniéndose de pie. Estaba delgada, demasiado delgada, y su piel tenía un tono grisáceo bajo el maquillaje. Deja de hacerte la víctima. Estamos en crisis, Marisol. Crisis real. Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando frenéticamente. La empresa, hay problemas de flujo de caja. El mercado está difícil. Los competidores son desleales, mintió. Necesito una inyección de capital temporal. Solo para pasar el bache. Y viendo que has convertido este basurero en un palacio, está claro que esta propiedad vale algo. Tengo un comprador. Un gringo que quiere una casa de retiro. Ofrece 8 millones de pesos por la casa y el terreno. Se detuvo y me miró con desesperación. Vende la casa, Marisol. Véndela ya. Dame 6 millones a mí para salvar la empresa y quédate con 2. Es un trato justo. Con 2 millones puedes comprarte un departamento y vivir tranquila sin tener que trabajar con las manos. La miré, fascinada por su audacia. Déjame ver si entiendo, dije lentamente. ¿Quieres que venda mi casa, el único techo que tengo, para darte dinero a ti, que heredaste una empresa de 15 millones de dólares y la quebraste en menos de un año? No la quebré, gritó ella. Es un problema de liquidez. Y no es tu casa, es patrimonio de papá. Tú solo la estás cuidando. No, Fabiola. Es mía. Las escrituras están a mi nombre. Mamá empezó a llorar. Hija, por favor. Tu hermana se va a meter en problemas legales. Debe dinero a gente mala. Si no paga para el viernes, le van a quitar todo. Incluso mi casa. Puse mi casa como aval para uno de sus préstamos. Sentí una punzada de dolor por mamá, pero también de ira. Había arriesgado su propia vejez por la ambición ciega de su hija favorita. No voy a vender, dije. Fabiola se abalanzó hacia mí, agarrándome del brazo. ¿Eres estúpida? Te estoy diciendo que nos vamos a hundir. Si yo caigo, tú caes. El apellido Álvarez se va a la basura. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Mis brazos, fortalecidos por meses de cargar piedra y madera, eran mucho más fuertes que los suyos. Ella retrocedió, sorprendida. El apellido Álvarez ya está en la basura gracias a ti, dije fríamente. Pero tienes razón en una cosa. Hay una solución.
¿Vas a vender?, preguntó ella, esperanzada. No. Voy a comprar. Fabiola parpadeó, confundida. ¿Comprar qué? Hice una señal hacia la puerta del estudio. Pase, licenciado. El licenciado Méndez salió de la sombra del pasillo. No estaba solo. Lo acompañaba un notario público y don Anselmo. Fabiola se puso blanca como un papel. ¿Méndez? ¿Qué hace este traidor aquí? Lo despedí hace 6 meses. Y yo lo contraté hace 5, respondí. Siéntate, Fabiola. Ahora. Mi voz resonó en la sala con una autoridad que nunca antes había tenido. Era la voz de mi padre. Fabiola se dejó caer en el sofá, temblando. Esto es lo que va a pasar, dije, caminando hacia la mesa y colocando una carpeta gruesa sobre ella. Sé que tienes 3 demandas por incumplimiento de contrato. Sé que debes 4 millones al banco y 3 millones a prestamistas privados. Y sé que Hacienda te está auditando por evasión de impuestos. Mamá soltó un gemido y se cubrió la cara. La empresa está técnicamente en quiebra, continuó el licenciado Méndez, ajustándose las gafas. Sus acciones, Fabiola, valen menos que el papel en el que están impresas. De hecho, valen deuda. Pero, Fabiola intentó hablar, pero no le salía la voz. Sin embargo, interrumpí, Transportes Rogelio tiene una historia. Tiene a gente buena como Anselmo y los choferes que despediste. No voy a dejar que muera. Saqué un cheque de mi bolsillo. Un cheque de caja certificado. El gobierno federal acaba de pagarme la expropiación de una franja de terreno para la nueva autopista, y un anticipo por el uso de suelo comercial del resto de mis tierras. ¿Sabías que papá compró todo esto sabiendo lo que venía? Vi la comprensión amanecer en sus ojos. El horror puro. Este cheque es por el monto exacto de tus deudas personales y corporativas, dije. Voy a pagar tus deudas. A cambio, tú me vas a transferir el 100% de las acciones de la empresa. Ahora mismo. ¿Y yo con qué me quedo?, susurró Fabiola. Me incliné hacia ella, apoyando las manos en la mesa. Te quedas con tu libertad. No irás a la cárcel por fraude. No te matarán los prestamistas. Te vas limpia. Sin dinero, pero viva. El silencio que siguió a mi oferta fue sepulcral. Solo se escuchaba el sonido rítmico del reloj de péndulo antiguo en la pared, marcando los segundos de la caída de mi hermana. Fabiola miró el cheque, luego miró al abogado, y finalmente me miró a mí. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora eran pozos de miedo y humillación. Estaba acorralada. Si salía por esa puerta sin firmar, su vida terminaba, cárcel o algo peor a manos de los prestamistas. Si firmaba, admitía su derrota total ante la hermana que siempre despreció. No puedes hacerme esto, siseó, con lágrimas de rabia corriendo por su cara. Soy la mayor. Soy la que sabe de negocios. Tú solo eres una carpintera con suerte. Firma, Fabiola, dijo mamá, con voz rota. Fue la primera vez en su vida que no la defendió. Mamá también había visto los números. Sabía que si Fabiola no firmaba, ella también perdería su casa. El instinto de supervivencia había superado al favoritismo. Con una mano temblorosa, Fabiola tomó la pluma que le tendía el notario. Firmó los documentos de traspaso de acciones, uno por uno, sollozando ruidosamente con cada firma, como si le estuvieran arrancando la piel. Cuando terminó, el licenciado Méndez recogió los papeles rápidamente. Queda hecho, declaró. A partir de este momento, la propietaria única y administradora legal de Transportes Rogelio es la señorita Marisol Álvarez. Fabiola se levantó de un salto, con el rostro descompuesto. Quédate con tu maldita empresa. Está podrida de todos modos. Espero que te ahogues en ella. Se giró para irse, pero la detuve con una última frase. Espera, Fabiola. Tengo una cosa más. Ella se detuvo, mirándome con odio. ¿Qué?
¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres humillarme más? No, dije con calma. Quiero ofrecerte trabajo. Ella soltó una risa histérica. ¿Trabajo? ¿Me vas a dejar ser gerente? ¿Consultora? Negué con la cabeza. Necesito a alguien que limpie los pisos de la hacienda. Son de barro antiguo, requieren cuidado, lavado a mano con jabón neutro y cepillo de cerdas suaves. Es un trabajo duro, honesto. Pago el salario mínimo más prestaciones. Y te ofrezco una habitación en el ala de servicio. Así no tendrás que vivir en la calle cuando el banco te quite el departamento mañana. La cara de Fabiola pasó por una gama de colores, rojo, púrpura, blanco. Eres una víbora, gritó. Prefiero pedir limosna que limpiar tus pisos. Salió corriendo de la casa, sus tacones resonando en la cantera. Mamá me miró una última vez. No había amor en su mirada, solo un miedo frío y calculador. Sabía que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Adiós, mamá, le dije. Cuídala. Ahora te necesita más que nunca. Mamá salió sin decir palabra. Esa noche, me senté en el porche de mi hacienda restaurada. El cielo estaba lleno de estrellas, un manto brillante que cubría mi tierra. Tenía en mis manos una copa de vino tinto y miraba hacia el horizonte, donde las luces de las máquinas excavadoras de la nueva autopista brillaban a lo lejos. Don Anselmo se sentó en la escalinata cercana. ¿Cree que aceptará el trabajo algún día, patrona?, preguntó. No, respondí. Su orgullo es lo único que le queda. Y el orgullo no se come, pero llena mucho. Han pasado 2 años desde ese día. Fabiola perdió todo. El banco ejecutó las hipotecas. Ella y mamá viven ahora en un pequeño departamento rentado en una zona popular de la ciudad. Sé que mamá tuvo que vender sus joyas para pagar la renta los primeros meses. Fabiola intentó convertirse en influencer de estilo de vida, en Instagram, pero es difícil vender una imagen de lujo cuando grabas tus vídeos frente a una pared con humedad. Yo no dirijo la empresa de transporte. No es mi pasión. Nombré a don Anselmo como director general y le di una participación en las acciones. Él ha devuelto a Transportes Rogelio su antigua gloria, basándose en la honestidad y el servicio, los valores de papá. Yo me dedico a lo mío. Convertí la hacienda en un hotel boutique exclusivo y una escuela de artes y oficios. Enseño a jóvenes locales a restaurar muebles, a trabajar la piedra y la madera. Les enseño a ver el valor en lo que otros desechan. Cada mañana, cuando recorro los pasillos de mi casa, paso frente al mural de Don Quijote. Ahora está perfectamente iluminado y restaurado. A veces, siento que el viejo caballero me guiña un ojo. Papá tenía razón. La herencia no fue el dinero. El dinero se va. La herencia fue la lección. Él me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino lo que puedes construir con tus propias manos cuando el mundo se te cae encima. Fabiola recibió un imperio y lo convirtió en polvo. Yo recibí polvo y lo convertí en un imperio. Y esa, amigos míos, es la mejor justicia de todas. Esta historia me enseñó que a veces, ser la oveja negra o la invisible es en realidad una ventaja, porque te permite observar, aprender y fortalecerte en las sombras mientras otros se queman bajo los reflectores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fui demasiado dura con mi hermana al final? ¿Debería haberle dado dinero en efectivo en lugar de comprar su deuda? ¿O creen que recibió exactamente lo que merecía? En mi pueblo dicen, al que obra mal, se le pudre el tamal. Déjenme sus comentarios abajo, leo y respondo a todos. Si esta historia de justicia familiar les resonó, por favor denle like al vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse la próxima historia de drama, traición y karma. Hasta la próxima.